¿Qué tal, amigos? Los acompaña José Luis de Sousa. Estamos aquí en Capital en Familia y ahora nos toca hablar un tema médico. Mucho que nosotros de repente es mucha la cantidad de población de nosotros la tenemos y sufrimos de repente con respecto a este tipo de enfermedad, y vamos a hablar con respecto a causas y tratamientos contra la artrosis. Para ello está con nosotros el doctor Omar Pajares Tequén, especialista en medicina física y rehabilitación. ¿Qué tal, doctor Omar? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Muy agradecido por la entrevista. Doctor, a ver, esta enfermedad de la artrosis, la vemos que siempre está con problemas de repente, dolores en las articulaciones, como de repente las manos, la cadera, la columna. Entonces, ¿cómo podemos nosotros quizás aliviar este dolor o quizás evitar que no nos pueda dar este tipo de enfermedad? Bueno, primero tenemos que saber qué es la artrosis, ¿no? Y para saber qué cosa podemos hacer para contrarrestar el dolor, ¿no? Muchos tenemos conceptos un poco vagos de lo que es la artrosis. Inclusive estos conceptos se han ido actualizando ahora con la medicina regenerativa. Los conceptos sobre artrosis y dolor crónico han ido mejorando, ¿no? En general, la artrosis es una enfermedad caracterizada por dolor y limitación del rango de movimiento, ¿no? La persona pierde su movilidad en la zona de la rodilla, la cadera, la columna, tiene más dificultad para hacer sus actividades físicas, para ir al trabajo, y generalmente sucede en personas mayores, por encima de los 40. Actualmente ya con el estilo de vida que tenemos, a los 30 años ya nos empieza a doler algo, ¿no? Las rodillas, la columna, pues generalmente por el estilo de vida que tenemos, ¿no? Pero en grandes rasgos, y la mayor cantidad de gente afectada de artrosis son mayores de edad, ¿no? Pero también hay personas jóvenes que tienen artrosis ya por otras causas, a veces algún trauma, alguna lesión deportiva mal tratada, mal curada. Por una lesión se podría desencadenar quizás de repente un dolor en la rodilla, que de repente es constantemente, quizás de repente si uno entrena o sale a correr, siempre de repente tenemos problemas con la rodilla y de repente porque de repente corremos mal o pisamos mal al correr. ¿Podría ocasionarse que de esto una artrosis? Claro, yo te diría que es una de las causas más frecuentes, ¿no? Lo que llamamos la artrosis post-trauma, ¿no? Es muy frecuente, no tanto, bueno, también en deportistas de alta competición, pero también en deportistas de una vez a la semana, ¿no? Los clásicos pichangueros, ¿no? Como todos los jóvenes o personas, o generalmente hombres que juegan fútbol de vez en cuando, una vez a la semana generan lesiones. Como el cuerpo no está acostumbrado a una actividad física frecuente, esta lesión puede ir aumentando, ¿no? Generalmente lesiones de meniscos, lesiones de ligamentos, ¿no? Ligamentos cruzados, ligamentos laterales de la rodilla. Esto, si es que no se trata bien, no se trata a tiempo, deviene en una artrosis. ¿Por qué? Porque la articulación se debilita. Empezamos con un dolor en un lado, después nos empieza a doler el otro, y después empieza a doler el tobillo, después empieza a doler la cadera, después empieza a doler la columna, ¿no? Es una progresión de dolor. ¿Y es por qué? Porque no tratamos las cosas a tiempo. Y bueno, como la mayoría obviamente no tenemos la costumbre de ir al médico cuando tenemos la lesión recientemente, preferimos tomar por ahí alguna pastillita o alguna recomendación de por ahí por algún vecino. Empezamos con el dolor y ya llegamos un poco tarde, ¿no? a la consulta de rehabilitación, a la consulta de traumatología o a la consulta con el médico general, ¿no? En general, yo recomiendo que lo que es dolor sea tratado por estas especialidades, ¿no? Traumatología, rehabilitación o reumatología, ¿no? Ahora, mayormente se está dando ese tipo de casos con la artrosis, tanto mayormente, ¿cuál es frecuente? ¿En las manos, de repente en la cadera, en la rodilla, en la columna? En frecuencia, en artrosis, lo más frecuente actualmente es rodilla. En lo que viene a mi consulta, te diría que un 60-70% de problemas de dolor crónico viene por rodilla. De ahí le sigue dolor de columna, ¿no? En columna, la zona lumbar y de ahí la zona cervical son las más frecuentes, ¿no? Y
de ahí menos frecuente, dolor de cadera, artrosis de cadera, que suelen ser un poco más difíciles de tratar, pero aún así hay tratamiento, ¿no? Pero en ese orden, ¿no? Rodilla, columna, lumbar, de ahí cervical y cadera, ¿no? Y ante ello, ¿qué tratamiento se puede seguir? Porque una cura no la hay. Mira, eso es controversial. Ajá. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre especialidades, Exacto. ¿no? Unos te van a decir, no hay cura, la artrosis no tiene cura, tú tomas el cartílago, no regenera. Exacto. Bueno, esto actualmente ya no... Porque tenemos los medicamentos también naturales. Claro, hay medicamentos Exacto. naturales. Lo que pasa es que uno tiene que ver al paciente como una cosa integral, ¿no? Ujú. Ahora actualmente se está viendo a los pacientes en una forma integral y se ve, la medicina regenerativa actualmente ha visto y ha cambiado sus conceptos. Ahora el enfoque del tratamiento no es solamente darle medicación. Ahora resulta que la artrosis no solamente, como estábamos viendo, tiene causas traumáticas Ajá. y por la edad, sino también tiene causas nutricionales y metabólicas. Ajá. Entonces, puede ser que estemos comiendo algo que nos Ya. esté acelerando el proceso de desgaste de articulaciones. Ajá. También O una no enfermedad, comiendo. por ejemplo, ¿no? El diabético. Los Claro. diabéticos son pacientes que sufren mucho dolor y Ujú. 70% de ellos desarrollan artrosis. En Ah. cualquier parte del cuerpo, rodilla, columna, cadera. Y son frecuentemente las personas que vienen a consulta. Entonces ahí vemos que hay un problema metabólico también, ¿no? Entonces es importante también controlar esto. Y se ve ahora que con los tratamientos nuevos, por ejemplo, que están saliendo, células madre, plasma rico en plaquetas, proloterapia, que son técnicas regenerativas, acompañado de un control metabólico, esto es mejorar su nutrición, darle alguna suplementación, los pacientes empiezan a regenerar cartílago. Y hay muchos trabajos, esto ya viene de varios años, ya más o menos unos 20 años, donde se ha ido haciendo gran cantidad de trabajos y en pacientes, en grandes grupos de pacientes, donde ya se ve que sí hay regeneración de cartílago, pero obviamente esto tiene que ser bien controlado, ¿no? No porque yo voy al médico, por ahí un médico me dice, yo me aplico plasma rico en plaquetas y esto me va a mejorar. No es así. La medicina regenerativa es un campo muy amplio, ¿no? Tiene un proceso, claro. Es un proceso y es más complejo que aplicar plasma rico en plaquetas, que la mayoría de veces, algunas veces mejora, algunas veces no, pero es un instrumento. El plasma rico en plaquetas es como decir, es el Panadol o es una pastilla más. Que solo calma el dolor. Claro, es un instrumento del médico que hace medicina regenerativa para mejorar el dolor, para regenerar, pero dentro hay un abanico de cosas. Hay células madre, por ahí que se ha escuchado. Claro. Ahora hay mucha innovación en lo que es células madre, en cardiología, en reumatología, en dolor, que es una de las zonas donde más se ha incidido en células madre. Y hay grandes avances. Y la mejoría en los pacientes es tremenda, ¿no? Claro. Hay muchos médicos que actualmente están usando esto en el mundo, en Estados Unidos especialmente, que es la cuna de lo que es la proloterapia, las células madre, el plasma rico en plaquetas. En Argentina, en Latinoamérica, es el referente principal y de ahí le sigue Perú. Es increíble que Perú, a pesar del sistema de salud que tenemos, Exacto. sea uno de los pioneros en células madre, en Exacto. proloterapia, en medicina regenerativa. Hay una asociación, la Asociación De la Peruana cual de sirve Medicina. no solamente para la artrosis, sino para otro tipo de enfermedades también. Sí, la medicina regenerativa tiene un alcance tremendo. Por Exacto. ahí se aplica en cardiología, se aplica en nefrología. Es muy, muy, muy interesante esto, lo de la medicina regenerativa, ¿no? Vamos a seguir hablando, doctor, con este tema con respecto a causas y tratamientos contra la artrosis y alternativas que ustedes pueden de repente tener para que de esa manera seguir un tratamiento contra esta enfermedad. Vamos a hacer una pausa y venimos con sus llamadas a los 12-5353 para que puedan hacer su consulta aquí al doctor Omar Pajares Tequén, especialista en medicina física y de rehabilitación. Regresamos aquí en Capital Familia y estamos hablando de las causas y tratamientos contra la artrosis y para ello estamos con el doctor Omar Pajares Tequén, especialista en medicina física y rehabilitación. Doctor, nos habíamos quedado justamente en la parte esta de la medicina regenerativa, ¿no? De las Sí. rehabilitaciones. Tenemos quizás muchas alternativas de poder combatir este dolor, pero siempre vemos o cada vez que vamos a consultas las personas que sufren de artrosis, siempre
el tratamiento son pastillas. Son pastillas que quizás solamente son calmantes, pero de la cual quizás no vemos una mejoría, ¿no? en el tratamiento. Claro, podría decirse es más de lo mismo, ¿no? Exacto. Más de lo mismo. Bueno, esto está cambiando, ahora los médicos se están capacitando más. No es algo, bueno, relativamente nuevo, pero definitivamente ya hay evidencia sobre que esto funciona, los pacientes mejoran, el médico que lo usa en su consultorio o en el hospital empieza a tratar a sus pacientes con medicina regenerativa, los pacientes mejoran. Y esto es muy bueno porque el paciente ya tiene que dejar tanta medicación, ya de por sí, paciente mayor, a veces es diabético, cardiópata, toma un medicamento para la diabetes, para la presión, para el colesterol, y por ahí le toman 3 o 2 medicamentos para el dolor. Entonces es un cóctel muy amplio de pastillas, cosa que no es muy bueno, porque obviamente el sistema general del paciente se va recargando, se va dañando, y el paciente a la larga ni el dolor le calma. Entonces la medicina regenerativa es una gran alternativa. Y cuando hablamos de medicina regenerativa para el dolor, lo primordial y lo más importante es la proloterapia. La proloterapia es una técnica a base de inyecciones que se desarrolló en Estados Unidos en los años 50. Hay un doctor, un genio, el doctor Hackett y el doctor Hemwall, fueron unos pioneros de esta técnica. Desarrollaron esta técnica y fueron desarrollándola en pacientes en los hospitales de Estados Unidos y generando una escuela. Ya hay un boom de esto en los años 90 en Estados Unidos, y actualmente en Estados Unidos hay más de 500 clínicas que hacen medicina regenerativa, algunas de las cuales, la gran mayoría, hacen proloterapia. La proloterapia es una técnica, como dice, es proliferación, terapia, tratamiento. Es una terapia de proliferación. Hace crecer los tejidos, los hace renovar. Entonces, esto es un arma terapéutica para el dolor crónico, para la artritis, la artrosis, la tendinitis, las lesiones, por ejemplo, de los esguinces, ¿no? De los tobillos. A veces las chicas se tuercen el tobillo con los tacos, y después de hacer terapias les sigue el dolor, pasa 6 meses y el tobillo se les sigue hinchando y no saben por qué, ¿no? Le dan sus pastillas, hace terapia, más terapia, y no sabe qué hacer. Entonces, ahí la terapia, los tratamientos regenerativos van muy bien. Dolor crónico. Y actualmente se está usando mucho también en lesiones agudas. La lesión reciente te la tratan con tratamientos regenerativos y se recupera más rápido y evitas que desarrolles algo crónico, ¿no? Claro, exacto. Vamos, tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. Una consulta para el doctor. ¿Tu nombre? ¿De dónde nos llamas? Una mayor de 70 años. Ajá. Tengo 1 mes y medio que me han intervenido, me han puesto prótesis a la rodilla izquierda. Quisiera saber en cuánto tiempo se regenera la rodilla. Sé que es una prótesis, ¿no? Pero el dolor está ahí. Al actual estoy con terapias. Bueno, la intervención fue en un hospital de Seguro Social. Quisiera saber las alternativas, por favor. Gracias. Bueno, el tema de las prótesis, generalmente se recurre a la cirugía de prótesis cuando ya no hay una mejoría con terapias, con pastillas, ni tampoco con tratamientos regenerativos. Debería ser la última alternativa. Definitivamente hay pacientes que llegan a prótesis porque ya es muy avanzado, pero cuando ya se lleva una prótesis hay una pieza metálica ahí, que esto no es una estructura viva, eso no regenera. Es un poco ya complicado. Eso ya hay que mantenerlo con terapia física, tal vez alguna medicación especial para mejorar el dolor. En general, la mayoría de pacientes con prótesis, si está bien hecha la cirugía, ya no debería tener dolor, ¿no? Una cirugía bien ejecutada con prótesis de rodilla, cadera, alivia el dolor completamente. Lo que sí limita un poco al paciente, porque no es lo mismo que una articulación normal, ¿no? Humana, ya que tiene piezas metálicas, se desgasta más rápido, la duración suele ser entre 15, 10 años, depende del uso, y tienen que limitarse a caminar en superficies estables, no irregulares. Además hay una terapia física Siempre tiene que haber terapia física, control con el médico. Entonces ya cuando está operado, ya hay un poco de problemas,
¿no? Ya la terapia regenerativa no va muy bien en esos casos porque ya no hay tejidos vivos que regenerar, ¿no? Ok, vamos con una llamada más. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre? ¿De dónde nos llamas? Fernando, estoy llamando del Surco. de Fernando, Monterrey, ¿cuál es Surco. tu consulta aquí para el doctor? ¿Qué tal? A ver, con el doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Sí, la consulta es, yo tengo condromalacia nivel 2 en la rodilla, nivel 2, ya me dice, no he llegado al tratamiento, llegué a la resonancia. Yo tengo 49 años, pero toda mi vida he hecho deporte y sigo haciendo deporte, hago pesas y aparte monto bicicleta y soy muy hiperactivo, o sea, camino bastante, al día te puedo caminar unos 10, 15 kilómetros, camino bastante. Entonces, yo estaba tomando glucosamina, que me está yendo excelente, que me trajeron mi esposa de Estados Unidos y se me ha acabado, pero quería ver si eso regenera el cartílago o me está menguando, me está aliviando nada más. Gracias. Bueno, Ahí es respondemos. muy buena pregunta, es un buen tema que tocar. Primero vamos a hablar, la condromalacia es un problema generalmente de jóvenes y de deportistas, entonces es muy frecuente. Persona que no está acostumbrada a hacer deporte, se mete al gimnasio, chicos entre 20 y 40 años y empiezan con los dolores de rodilla. Condromalacia es un problema de la rótula, se empieza a desgastar, el cartílago de la rótula empieza a rozar, hay un problema de desalineación de la rótula, se desgasta el cartílago, tiene tratamiento con proloterapia y plasma rico en plaquetas, algunos casos muy extremos, células madre, pero en mis pacientes con plasma rico en plaquetas revierten el problema de la condromalacia. Y él habla de la glucosamina, ¿no? La glucosamina... De lo que está tomando. Sí, miren, justamente yo he publicado esto en mi Facebook, en mi Facebook fanpage, sobre el efecto del colágeno en la glucosamina, ¿no? No hay una evidencia real de que esto mejore el cartílago, porque el cartílago es avascular, o sea, no tiene vasos sanguíneos. Entonces, lo que nosotros ingerimos vía oral no llega al cartílago. Entonces, la forma de nutrición del cartílago es otra, ¿no? Entonces, creer que si vamos a ingerir algo, esto va a llegar a nuestro cartílago, eso no es real. Hay médicos que lo hacen, pero realmente no hay una evidencia de que esto funcione. Yo lo he visto en mi práctica clínica, desde que era estudiante hasta residente, ya siendo médico especialista. Por ahí en un comienzo indicaba, ¿no? Como muchos médicos, y veía que no mejoraban. Entonces yo lo he dejado de hacer porque realmente no mejoran los pacientes. Es un gasto de dinero. Muchos de ellos, como la glucosamina, alteran los niveles de glucosa e insulina en los pacientes y van peor. Entonces, algunos se engordan, algunos retienen líquidos. Así que yo no indico eso. Más bien, cuando vienen a consulta, ya los pacientes que me conocen, yo soy bien estricto en nutrición y eliminar todo tipo de suplementos que son innecesarios, ¿no? Claro, que no va con el tratamiento. Así es. Tenemos una llamada más. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre? ¿De dónde nos llamas? De Santa Anita, Nelva. ¿Cuál es tu consulta, Nero, respecto aquí al doctor con respecto a la Yo artrosis? tengo demasiado dolor en las rodillas y en las muñecas, a veces hasta en los dedos y los huesos de los antebrazos y de las piernas me duelen. Bueno, doctor. Y yo sí todavía no he ido nunca ni a una consulta ni nada. hay cuando hay un dolor generalizado, hay que ver muchas cosas. El paciente tiene artritis reumatoide, si se le hinchan las articulaciones puede ser una causa. Hay un cuadro que se llama fibromialgia también, ¿no? Que por ahí ya está que se conoce más, ¿no? Es un diagnóstico clínico de descarte que tiene el médico. No hay exámenes realmente que puedan confirmar esto, pero ya el cuadro está bien clasificado, ¿no? Se ve el paciente y encaja dentro del diagnóstico. Es generalmente una paciente mujer de mediana edad, 40, 50 años, generalmente llega a la menopausia. Hay problemas. Nos dice que no ha ido a No, tener una revisión médica, ¿no? Debería ir. Sigue con los dolores, pero no ha ido a ver Claro. una revisión médica. Lo primero que tienen que hacer es diagnosticarla, ¿no? Antes de hacer algún tratamiento, ver qué cosa tiene, porque para tener un buen tratamiento primero es el diagnóstico. Entonces ver a un médico, el médico especialista, que la vea, que le haga sus exámenes, le dé un diagnóstico certero
y ya ver el abanico de posibilidades de tratamiento, ¿no? En fibromialgia hay medicación, ¿no? Pero una medicación que a veces a los pacientes los tiene medios sonámbulos, altera un poco el ritmo del sueño, pero yo lo que recomiendo y lo que hago en mi consulta es un tratamiento un poco más natural, incidir más en la nutrición, suplementarlo con vitaminas. En general va bastante bien con esto, ¿no? Y también hay gente que no es fibromiálgica y tampoco tiene artritis reumatoide, pero tiene dolores, ¿no? A veces no se explica, dice, yo me levanté en la mañana y no hice nada y estoy con un dolor bárbaro en las rodillas o en el codo, no sé por qué. Eso viene de la nutrición. ¿Qué podemos, a ver, unas recomendaciones finales de qué se puede consumir? Porque, a ver, vemos que hemos comentado contigo, Omar, y nos dices que no solamente hay que esperar a que tener una mayor edad, sino que nos puede dar a cualquier edad sufrir artrosis. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener esta alimentación para evitar ello? Claro, algunos dicen, ¿qué cosa debo comer? No, Exacto. ¿qué cosa no debo comer? No debo comer. A ver. No es cuestión de comer más, sino es de comer menos. Alimentos inflamatorios. Entonces, ya ahora se está viendo y hay muchos estudios que el consumo de proteínas de origen animal, grasas animales, generan inflamación, aumento de enfermedades crónicas, diabetes, aterosclerosis. Exacto. Y la artrosis es una enfermedad más dentro de las enfermedades crónicas. Entonces, también se relaciona con eso. Hay pacientes con artritis reumatoide no pueden comer carne. Entonces vemos que comen carne, están inflamados. Pacientes con gota, igual. Lo mismo sucede en una persona que no tiene ninguna enfermedad. Al comer carnes, no solamente rojas, el pollo, algunos tipos de pescado, la grasa animal inflama. Hay otros alimentos, por ejemplo, que generan dolor. Hay unas plantas que se llaman solanáceas. Las solanáceas, por ejemplo, la papa, la berenjena, el tomate en exceso, el aguaimanto. Claro. Cuando se consume en exceso genera un poco de dolor articular y a veces uno no sabe realmente qué sucedió en la mañana. Me desperté con dolor y sucede que ha sido algo comido el día anterior. El problema nutricional. Por eso hay que ver bien qué cosa ha comido. El ají es otra cosa que también inflama y genera dolor, y eso está en la comida peruana en todo, ¿no? Está en lo que siempre consumimos. Claro, el ají. Claro, exacto. Es consumirlo, pero en moderación y no en exceso. Moderación. Porque de ahí nos pasa la factura y venimos con problemas, tipo de diferentes enfermedades que nos pueda dar en nuestra salud, afectar. Así es. No es comer sano. Obviamente la comida peruana es riquísima, pero hay que hacerlo con moderación. No todos los días vamos a comer un seco con frijoles. No, hay que comer saludable. Todos los días hay que comer verduras crudas, frutas de la mañana, evitar en lo posible carnes. Si quieren comer carnes un par de veces a la semana, una vez a la semana está bien. Pero en lo posible comida saludable, ¿no? Exacto. Verduras, frutas, granos enteros, carbohidratos complejos como la avena, el arroz integral, ¿no? Entonces evitar los procesados, que ahora todo está procesado, ¿no? Todo en latas, todo son gaseosas, hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitarlo. Listo. Muchísimas gracias. Están las recomendaciones del doctor Omar. Una dieta saludable para de esta manera mantenernos sanos y también a toda la familia, y por qué no hacer un hábito de ello. Así es. Muchísimas gracias. Todo con nosotros el doctor Omar Pajares Tequén, especialista en medicina física y rehabilitación. ¿Dónde te encontramos, Omar? Bueno, yo tengo mi consultorio en Alfonso Ugarte, 1002, oficina 204. Mi número es el 9664-2036. Me pueden ver también en mi fanpage, el doctor Omar Pajares, DR Omar Pajares. También en el Instagram, de la misma forma. Ahí pueden ver los tratamientos que hago, regenerativos, con proloterapia, plasma rico, en plaquetas para dolor crónico. También aprovecho el espacio porque nosotros pertenecemos a la Sociedad Peruana de Medicina Regenerativa. Voy a tomar la palabra de la sociedad para invitar a los colegas, ya que este año se va a suceder por primera vez en el Perú el Congreso Latinoamericano de Medicina Regenerativa, que va a ser en el mes de octubre. Entonces van a venir las eminencias de Estados Unidos, de Brasil, de medicina regenerativa a enseñar y hacer el primer congreso acá en el Perú. Generalmente es en Estados Unidos, México, Argentina. Ahora por primera vez en Perú, ¿no? Entonces hay que aprovechar esto, ¿no? Los médicos tienen que actualizarse y darle alternativas al paciente, ¿no? Exacto. Qué importante es eso, ¿no? Darle alternativas al paciente. Muchísimas gracias, Omar, por estar con nosotros.
Hemos estado con el doctor Omar Pajares Tequén, médico especialista en rehabilitación física, y nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Capital 96.7. Regresamos.